Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto. Quisiera partir por agradecer a quienes están conectados a esta transmisión por seguir esta cuenta pública que quisimos hacerla participativa. Y es una cuenta pública que se da en un contexto muy especial, no vale la pena repetirlo. Enfrentamos una crisis como la que no hemos conocido nunca en nuestra historia, que junta una crisis sanitaria, producto de la pandemia COVID-19, con una crisis económica y social que nos plantea enormes desafíos por delante. Voy a referirme a estos desafíos, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer para enfrentarlos, pero quisiera partir esta cuenta pública dando cuenta de, primero, la situación económica que enfrenta el mundo, que enfrenta Chile, enseguida mostrarles qué cosas hemos hecho en este periodo para terminar finalmente con una referencia muy dedicada a las medidas que hemos ido tomando para navegar esta crisis. En el contexto económico, está de sobra decirlo, el mundo, Chile, enfrentan una recesión producto de la pandemia COVID-19. La verdad es que el cambio en las proyecciones ha sido muy acelerado. El gráfico que ustedes tienen a la vista, las barras azules, muestra la proyección que se tenía para el crecimiento mundial hace pocos meses atrás. Las líneas rojas son la proyección de crecimiento hoy día. Como ustedes pueden apreciar, pasamos de un mundo que crecía a un mundo que está en recesión, a un mundo que se proyectaba iba a tener un crecimiento promedio de 3% del producto, a un mundo que se plantea va a tener una recesión con una caída de la actividad económica de 3%. Es decir, en pocos meses ha caído 6 puntos la proyección de crecimiento mundial. Y por supuesto Chile no está inmune a esta situación, estamos viendo los primeros signos de aquello y son signos que van a estar presentes en nuestra actividad económica. La línea azul muestra la proyección que teníamos a octubre, una economía que iba creciendo, pero que producto primero de los eventos de octubre del año 2019 y ahora con la crisis COVID ha tenido y va a tener una baja significativa en su crecimiento económico. La torta se va a achicar, vamos a sufrir un golpe fuerte en nuestra economía que va a derivar, ¿no es cierto?, en una actividad significativamente más baja. Como correlato de esta crisis COVID-19, las cuentas públicas se han deteriorado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el déficit fiscal, esta palabra que los economistas usamos frecuentemente, pero que no es otra cosa que lo mismo que ocurre en sus hogares, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. En la práctica, hoy día el Estado de Chile tiene ingresos por el equivalente a 100, pero está gastando 142. Esos 42 son un incremento del déficit fiscal del orden de 8 puntos del producto, es la gráfica que ustedes tienen a la derecha, y que marca un deterioro significativo respecto a la proyección que teníamos a septiembre del año pasado, es decir, pocos meses atrás. ¿Por qué este deterioro? Bueno, porque enfrentamos una crisis excepcional que eroga medidas excepcionales, eroga la necesidad de gastar más para atender a la emergencia, es lo que corresponde hacer y es lo que estamos haciendo. Quiero poner esta cifra en perspectiva, porque la verdad es que así como nosotros estamos gastando más, el mundo también está gastando más y está teniendo déficits fiscales. Más allá del detalle de los países que ustedes tienen en pantalla, lo concreto es que vemos un deterioro de las cuentas fiscales a nivel de las principales economías del mundo, por lo que quisiera que tengan a la vista es que el déficit fiscal de Chile, de 8% del producto, está en la parte alta de la tabla, es decir, nuestra capacidad de reacción está puesta a prueba, nuestra capacidad de gasto está puesta a prueba con esta emergencia, estamos respondiendo con todo lo que tenemos y voy a contarles un poco más de qué es lo que vamos a hacer adelante, pero también hay que tener mucha conciencia que así como a las familias les están cayendo sus ingresos, al Estado de Chile, al fisco que recauda sus ingresos de los impuestos, de la actividad económica, también le están cayendo con mucha fuerza. Y esos dos elementos, mayor gasto, menores ingresos, derivan en un deterioro de las cuentas fiscales en las magnitudes que les he mostrado. El correlato de aquello, al igual que en cualquier familia, cuando se gasta más de lo que se recibe, bueno, esa diferencia hay que financiarla. ¿Cómo la estamos financiando nosotros? Con las dos fuentes disponibles. En primer lugar, nuestros ahorros, nuestros fondos soberanos, nuestro chanchito que hemos ido acumulando producto de años de responsabilidad fiscal en el pasado y que corresponde que sean utilizados ahora. Pero también la otra fuente de financiamiento es la deuda. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, la deuda pública chilena se está incrementando y se va a incrementar fuertemente producto de este déficit fiscal que yo les mencionaba y que tiene su explicación en menores ingresos, pero sobre todo también en que estamos acometiendo desafíos y gastos excepcionales producto de la pandemia y que, insisto, es lo que corresponde hacer.
Ese es el panorama económico, es una síntesis de cuál es la situación mundial a nivel económico, cuál es la situación chilena a nivel económico y también cuál es la situación fiscal. Quisiera ahora dar cuenta de una serie de medidas que hemos tomado como Ministerio de Hacienda, una serie de iniciativas legales que hemos acometido y que tienen relación también con la urgencia que nos produjo los eventos de octubre del año 2019 y que derivaron en una serie de medidas muy concentradas en el tiempo, que es la que quiero presentar de forma resumida. Lo primero que quisiera destacar es la ley que moderniza nuestro sistema tributario, promulgada, es decir, ley de la República a partir de marzo de este año, pero que se basó en un gran acuerdo, un acuerdo por la modernización tributaria lograda con el Congreso a fines del año pasado. Este acuerdo, como todo acuerdo, implicó ceder en las posiciones, tanto de nosotros como gobierno, como de la oposición en sus aspiraciones. En otras palabras, el proyecto de ley de modernización tributaria que había ingresado el Ejecutivo, el gobierno en su minuto, se vio modificado. Se vio modificado en ciertos aspectos importantes, el principal de ellos la famosa reintegración tributaria, pero producto de este acuerdo político logró ser aprobado y logró mantener lo fundamental del espíritu de este proyecto de modernización tributaria. ¿Cuál era? Simplificar nuestro sistema tributario, promover o dar incentivos potentes a la inversión y en particular generar un sistema muy simple, muy fácil de navegar para las pymes de nuestro país. A su vez, hemos también, en base a los acuerdos, acordamos un acuerdo por una mejora en las pensiones, particularmente una mejora en el pilar solidario de nuestro sistema de pensiones, que es aquel pilar que está dirigido a aquellos adultos mayores de menores ingresos en nuestro país. El acuerdo consistió en lograr un aumento de 50% en la pensión básica solidaria en un horizonte de 2 años, lo que implica que la pensión básica solidaria subió de aproximadamente 110.000 pesos a 165.000 pesos de forma inmediata para los adultos mayores de 80 años y gradualmente en 2 años para los siguientes pensionados. Este esfuerzo fue un esfuerzo significativo, nuevamente fruto de los acuerdos, que implica en lo inmediato un aumento del gasto fiscal en esta materia por el orden de $1.000 millones. A su vez, siempre en materia social, hemos aprobado recientemente el ingreso mínimo garantizado, que consiste en un apoyo estatal para aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras que tienen ingresos laborales bajos, cercanos al mínimo o por debajo del mínimo, y en el cual el Estado les complementa hasta 59.000 pesos en su ingreso, lo que para muchos chilenos y chilenas es un apoyo importante y muy bienvenido. A su vez, siempre en el área social y siempre pensando en el adulto mayor, hemos logrado y acordado, fruto de este diálogo, una rebaja en las contribuciones de bienes raíces para los adultos mayores. Esto está inserto en el proyecto de modernización tributaria que ya les mencionaba, así como también una rebaja de 50%, es decir, a la mitad del pasaje que van a pagar los adultos mayores en el transporte público, a nivel de todo el país, a nivel de todas las regiones de Chile. A su vez, y les mencionaba, producto de los eventos de octubre del 2019, particularmente lo relacionado con los hechos de violencia, esto produjo una caída muy potente en la actividad económica que golpeó con mucha fuerza a las pequeñas y medianas empresas que quedaron golpeadas y hoy día enfrentan un desafío mayor producto de la crisis del COVID-19. Y esto nos llevó en diciembre a lanzar un plan de recuperación económica para apuntalar esta actividad que venía cayendo. Fue un programa ambicioso, sustantivo, que implicaba movilizar inversión pública por cerca de $2.800 millones, además de más de $500 millones destinados a reconstruir la red de metro y apuntalar y apalancar las concesiones, que es un gatillo importante de esta reactivación. En otro plano, y en materias legales, hemos aprobado esta semana, o el Congreso aprobó esta semana, un proyecto muy importante que ingresó al Congreso en agosto del 2019 y que, como les digo, fue aprobado en el Senado y aprobado esta semana por la Cámara de Diputados. El proyecto de portabilidad financiera. Más allá del nombre técnico, esto logra un objetivo muy central, cuál es facilitar y bajar los costos de todos los chilenos y chilenas que tienen algún producto financiero en alguna institución financiera.
Hay 13 millones de chilenos que tienen algún producto financiero, ya sea una cuenta corriente, ya sea un crédito consumo, ya sea un crédito hipotecario. ¿Y cuál era el problema que enfrentaban hoy día, o antes de esta ley? Que cuando usted tiene ese producto, le encantaría poder recibir mejores ofertas, recibir mejores condiciones de tasa, de plazo, pero hoy día cuando usted tiene este producto es difícil moverse de una institución a otra. De alguna manera usted queda atrapado en su institución financiera y por lo tanto no está sujeto de esta mayor competencia, a estas mejores condiciones. ¿Qué es lo que hace el proyecto? El corazón del proyecto es remover esas barreras, es bajar esas barreras tanto en trámites de papeleo, administrativa, como en los costos de cambio. Con esto se promueve la competencia, se promueve la emergencia de nuevos actores que puedan competirle a los actores tradicionales y, en definitiva, se promueve que todos los chilenos accedamos a mejores condiciones financieras de tasa, de plazo en nuestros créditos, en nuestros productos financieros. A su vez, y siempre en materia financiera, y esto quiero destacarlo especialmente, Chile ha sido pionero en América, incluyendo América del Norte, en emitir bonos soberanos que llamamos bonos verdes. ¿Qué es lo que son estos bonos verdes? Son bonos, son mecanismos de endeudamiento, pero que van aparejados con el compromiso país de ligar esos recursos obtenidos a una serie de acciones que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con iniciativas verdes, que tienen que ver con energías renovables, con sustentabilidad. Creo que es una señal país muy importante, somos pioneros en América Latina en esta materia y vamos a seguir en esta línea porque creemos que es una señal fundamental para un país como Chile. A su vez, en el mercado financiero siempre y dentro de la agenda de trato justo, hemos elevado penas contra las acciones que destruyan la fe pública y la confianza en el mercado financiero. Quiero detenerme un segundo en este punto. En los meses pasados hemos vivido una crisis de confianza en nuestras instituciones en múltiples áreas. Y el mercado no ha estado exento de aquello. El mercado siendo un pilar fundamental para la asignación de los recursos, para nuestra actividad productiva, para la generación de valor, para la generación de empleo. Es importante que sea defendido y la mejor defensa del mercado es que sea percibido como legítimo, que no es un juego de cartas arregladas, de cartas marcadas, donde hay un grupo que se las arregla o que tiene privilegios. Acá lo que queremos es tener una cancha pareja, con reglas parejas, ley pareja nos dura, y el mercado financiero es un puntal fundamental de aquello. Y es por eso que dentro de esta agenda de trato justo, como ya les mencionaba, hemos elevado las penas para aquellos delitos que pongan en riesgo la legitimidad del mercado, que rompan la buena fe que debe imperar en toda la actividad económica y en el mercado financiero, por supuesto que también. Y por lo tanto estamos trabajando, tenemos proyecto de ley relativo a introducir la figura del denunciante anónimo, en términos de castigar y elevar las penas con mucha dureza al uso de información privilegiada y también aumentar las penas para los delitos que vayan relacionados con la ley de valores. Creo que estas son señales concretas que se orientan en la dirección de legitimar el mercado, legitimar el accionar del mercado y sancionar con mucha dureza a aquellos que se desvíen de lo que debieran ser las buenas prácticas que lo guían. A su vez, y quiero mencionarles una agenda muy sentida, tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Dirección de Presupuesto, algo que venimos trabajando desde noviembre del año pasado, que es nuestra agenda por un mejor gasto público. Este es un elemento fundamental que nosotros tenemos como gobierno, como Ministerio de Hacienda, como Dirección de Presupuesto, por una razón muy sencilla. Porque todos los chilenos, ya sean las empresas, pero sobre todo las personas, nos entregan los recursos con que el Estado acomete sus políticas públicas. Los recursos fiscales son todos entregados por los chilenos a través de sus impuestos. Y es útil recordar acá que en Chile todas las personas pagan impuestos, incluyendo las personas de menores recursos que gastan buena parte de su ingreso a través del pago del IVA. Y ante esto, es nuestro deber como autoridades, primero, asegurar que esos recursos se están gastando bien, de ahí el nombre de mejor gasto público. Segundo, rendir cuentas con mucha transparencia y ojalá asegurar que de cada 100 pesos que los chilenos y las chilenas nos entregan, ojalá esos 100 pesos lleguen íntegramente a la prioridad, al destinatario final que queremos beneficiar y que como país hemos decidido. Es decir, que los dineros se gasten bien. Y para ello creamos una comisión paritaria, transversal, de muchos actores que nos han estado asesorando en iniciativas en esta dirección, en pos de la transparencia, en pos de una agenda ciudadana, en pos de una agenda de mejor gasto público. Y en esa línea
quiero mostrarles también algo que hemos acometido en los días recientes, que ha sido de público conocimiento, que es que por primera vez en Chile estamos rindiendo cuenta de forma personalizada de cómo el Estado de Chile gasta los recursos públicos. Todas las personas, más de 3,7 millones de personas que hicieron su operación renta este año, que declararon sus impuestos, recibieron por mail, con nombre y apellido dirigido a cada una de ellas, primero un agradecimiento por los recursos que ellos nos han entregado, pero segundo, mostrándoles cuántos impuestos ellos han pagado a la renta y en IVA, y luego dividiendo o desglosando ese aporte en cada una de las partidas en que el Estado está gastando. Creemos que esto es un esfuerzo tan simple como fundamental que requiere seguir siendo reforzado para rendir cuentas de forma ciudadana de qué hacemos con los impuestos de todos los chilenos, que al final del día es un sacrificio y es un aporte fundamental que ellos nos hacen. Pero quiero decir más. Todos los chilenos, dije, pagan impuestos. No todos los chilenos pagan impuesto a la renta. Solo un 20% de los chilenos pagan un impuesto a la renta, pero el 80% de los chilenos restantes pagan IVA. En la página web del Servicio de Impuestos Internos, aquellos que no pagan impuesto a la renta pueden ingresar sus datos de cuál es su ingreso mensual promedio y van a poder generar una ficha personalizada, igual que esta que ustedes tienen en pantalla. Con esto llegamos a todo el universo de contribuyentes de Chile, aquellos que pagan impuesto a la renta, pero también aquellos que no, pero sí pagan otros impuestos. En esta misma línea del mejor gasto público, recientemente hemos lanzado la idea de generar un presupuesto en base a cero ajustado. ¿Qué significa esto? En términos muy simples. Queremos replicar aquello que todas las familias hacen, año a año, mes a mes, que es que van cambiando su forma de gastar en función de las prioridades que ellas enfrentan. Algo tan simple como eso es lo que queremos lograr, porque la verdad sea dicha, la forma en que el presupuesto de la Nación se hace año a año tiene una lógica muy inercial. ¿Qué significa que sea muy inercial? En que básicamente cuando nosotros decidimos y acordamos cuál va a ser el presupuesto del año siguiente, nos basamos casi íntegramente en lo que fue el presupuesto del año anterior, le hacemos un pequeño cambio por acá, otro pequeño cambio por allá, pero en esencia los pedazos de la torta son siempre los mismos. Eso no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido, o tiene aún menor sentido en una circunstancia como la que enfrentamos hoy día, donde la prioridad fundamental tiene que ir con combatir la pandemia, pero también con apoyar los ingresos de las familias con mucha fuerza, y también con apoyar el empleo y apoyar la reactivación económica. Esto va a requerir que nosotros reprioricemos. No vamos a partir desde cero, tengamos tranquilidad sobre eso, porque hay una serie de gastos en nuestro presupuesto que están definidos por ley, y está bien que así sea, pero tenemos un margen para tratar de lograr una mejor priorización y concentrar estos recursos en aquello que es urgente, que es prioritario de cara a los efectos económicos y sociales y también sanitarios que está dejando la crisis asociada al COVID-19. Esta es la motivación, este es el desafío fundamental y esta es una innovación que queremos proponerle al Parlamento a la hora de discutir el nuevo presupuesto de la Nación. Ahora bien, quisiera terminar refiriéndome a las medidas que han estado puestas en funcionamiento asociadas a la pandemia COVID-19 y también dar una mirada respecto a lo que viene, una mirada de esperanza, de realista esperanza de lo que podemos acometer todos juntos. En primer lugar, quisiera explicar cuáles han sido los ejes del actuar del Gobierno, del Ministerio de Hacienda, en materia del plan económico de emergencia económico y social de emergencia asociado a esta pandemia que nos está golpeando con mucha fuerza, que nos está golpeando como nunca lo hemos sido en nuestra historia. Este es un hecho extraordinario que nos obliga a un desafío extraordinario de una magnitud que no conocíamos y que importa que obremos con mucha unidad, con mucho sentido futuro y con mucho sentido de urgencia. Y por eso nosotros hemos dividido nuestro accionar en torno a tres ejes. Primero, el eje de la protección de los empleos y los ingresos laborales. Esta pandemia está teniendo efectos económicos, y lo hemos dicho desde el día 1, muy potentes en la actividad económica y muy potentes en el empleo. Y por lo tanto, un eje fundamental es abordar ese desafío porque sabemos que detrás de cada empleo están los ingresos de muchas familias, el sustento diario de muchas familias de Chile, de millones de familias de Chile, pero también hay un asunto de dignidad
toda vez que el empleo no solo es una fuente de ingresos, sino que también es una fuente de dignidad fundamental para las personas. Ese es el eje número 1. El eje número 2, por supuesto, es apoyar el ingreso de las familias, particularmente las más vulnerables, de aquellas que tienen ingresos o empleos informales. Y un tercer eje prioritario de nuestro accionar en estos meses recientes ha sido el apoyo a la actividad económica a través del apoyo a las empresas, a las pymes, que son las fuentes de empleo, las fuentes generadoras de ingresos. Déjenme detallar algunas medidas en torno a estos tres ejes. Respecto al eje 1, una de las primeras medidas que nosotros tomamos cuando anunciamos el primer plan económico y social allá por mediados de marzo, es decir, apenas 2 semanas después de que se conociera el primer caso de infección por el COVID-19, fue la Ley de Protección al Empleo. ¿En qué consistía esta Ley de Protección al Empleo? Pretendía o abordaba la cuestión de hacerse cargo anticipadamente de lo que iba a venir. Nosotros esperábamos que esto iba a generar una baja en la actividad económica, una baja en los ingresos de las empresas, y cuando eso sucede, típicamente las empresas se enfrentan a 2 dolores. La primera es el despido de trabajadores, es lo que queremos evitar. La segunda es el cierre de esa empresa. A través de esta ley quisimos tratar de evitar ambos efectos. ¿Por qué vía? Por la vía de construir sobre los ahorros que en el pasado tanto trabajadores como sus empleadores mayoritariamente habían construido en el Fondo de Seguro de Cesantía. Esto gracias a una política pública implementada años atrás, en un gobierno de signo distinto que el nuestro, pero que cabe agradecer porque generaron institucionalidad. Y nos encontramos en un momento en que muy pocos países pueden decir lo mismo, que teníamos recursos para enfrentar este desafío y la Ley de Protección del Empleo se hacía cargo de aquello. ¿Cómo lo hacíamos? Decíamos, mire, usted empresa sabemos que está teniendo pocos ingresos. Y si tiene pocos ingresos es difícil que pueda seguir funcionando y es difícil que pueda pagar los sueldos. Entonces sabe que como esto va a ser transitorio, va a ser un golpe duro y transitorio, no sabemos cuán transitorio, pero sabemos que esto va a pasar. Vamos a liberarlo a usted del pago del sueldo de su trabajador, pero ese trabajador tampoco va a quedar desempleado, es lo que queremos evitar. No queremos romper el vínculo contractual, queremos que ese vínculo contractual se mantenga vivo de forma tal de que cuando la actividad económica pudiese retomar, ese trabajador pudiera volver y esa empresa pudiera volver a funcionar paulatinamente con normalidad. Entonces, ¿de dónde se paga el ingreso el trabajador, si no lo está pagando su empleador? Con cargo a este fondo de seguro de cesantía. Esta ley ha sido tremendamente importante, por supuesto no está exenta de errores y de críticas, pero ha cometido lo fundamental, que es permitir salvar empleos. A la fecha de hoy tenemos casi poco más de 600.000 trabajadores que se han acogido a esta ley de protección al empleo, que suspende, no rompe, suspende transitoriamente el vínculo contractual a la espera de que la actividad económica pueda ir retomando. Dicho de otra manera, uno podría ver esta ley de protección al empleo como una que ha permitido salvar una parte de empleo, ¿no es cierto?, en lugar de que se pierdan, hoy día se mantienen suspendidos y esperamos que retomen con fuerza. Pero además esta ley ha agregado un segundo elemento, que está pensado para el punto de salida. Cuando la actividad empieza a retomar, lo va a hacer paulatinamente. Es difícil pensar, ¿no es cierto?, que la empresa va a encontrar inmediatamente su nivel de actividad de año normal. Va a ir mejorando paulatinamente. Y para ese momento, esta ley también proporciona un segundo instrumento que era muy relevante, que era fundamentalmente permitir que ese trabajador pudiera volver con una jornada parcial a su trabajo, pero que en lugar de recibir, por ejemplo, si es una jornada de media jornada, en lugar de recibir medio sueldo, pudiera recibir 3/4 de sueldo, nuevamente con cargo ese cuarto adicional al seguro de cesantía y de forma tal de generar un puente, una gradualidad que nos permita ir retomando a la normalidad en materia de esa emplea y de ese trabajo, de esa empresa y de ese trabajo. En la misma línea, hoy día estamos en el Congreso avanzando en una ley para proteger los ingresos de los trabajadores independientes con boletas de honorario. Yo he hablado con muchos de ellos. Sabemos que esto es una necesidad urgente. Estamos trabajando toda máquina para que ojalá esto pueda salir prontamente porque sabemos cuánto lo necesitan. ¿En qué consiste esencialmente esto? Consiste básicamente en un mecanismo que permite recuperar, cubrir una parte sustantiva de la baja en los ingresos que los trabajadores independientes están sufriendo en estos meses. En otras palabras, si su ingreso habitual, promedio,
era de 100 y hoy día está cayendo a la mitad, a 50. La idea es que este mecanismo le permita acceder a recursos que cubran una parte importante de esos 50 de caída. ¿Cuál es el universo elegible? Bueno, son todos los trabajadores independientes con boletas de honorario que hayan emitido al menos 4 boletas en los últimos 12 meses u 8 en los últimos 24 meses. ¿Y cómo va a operar? Se va a calcular en función de esas 4 boletas, de esas 8 boletas, el ingreso mensual promedio de ese trabajador en un año normal y vamos a comparar la caída que está experimentando hoy día respecto a ese promedio y, como les decía, se va a cubrir la diferencia cuando estas caídas sean sustantivas, caídas de al menos un 20%. Esperamos tenerles muy buenas noticias en esta materia en las próximas semanas porque, insisto, sabemos que esto es urgente para muchos trabajadores y trabajadoras con boletas de honorario. En el segundo eje, que es fundamental, que es el apoyo a las familias, particularmente a los ingresos de las familias más vulnerables, aquellas informales, aquellas desempleadas, que están sufriendo las angustias no solo de la crisis sanitaria, sino que también una angustia fundamental, cuál es la incertidumbre en sus ingresos, particularmente en contextos en que el distanciamiento social, a veces las cuarentenas hace imposible o hace mucho más difícil poder acceder a tener ingresos laborales propios de su actividad normal. Y para ello hemos ido obrando distintas iniciativas que han sido aprobadas en el Congreso y cabe agradecer este apoyo. Hace poco más de un mes aprobamos el bono COVID, que era un bono de 50.000 pesos por cada carga familiar, que beneficiaba a un universo de 2,6 millones de chilenos y chilenas y que tenía un costo fiscal cercano a los 200 millones de dólares. Fue una primera medida, pero en esa primera medida nos dimos cuenta que este instrumento era insuficiente, que este instrumento era limitado para poder abordar un momento extremadamente extraordinario, anormal, que no se podía abordar de buena manera con el instrumento regular o pensado para la normalidad como era el bono COVID. Y por eso, en días recientes hemos aprobado el ingreso familiar de emergencia. Este es un mecanismo distinto que ya no es por carga, es por integrante del grupo familiar, amplía el universo de beneficiarios, trata de generar un ingreso familiar de emergencia que suplemente el ingreso que esa familia pueda derivar y que sabemos se está viendo muy mermado producto del impacto de la pandemia COVID-19 en los empleos, en los ingresos, en la capacidad de generar recursos que las familias más vulnerables están teniendo. Y esto consiste en un bono mensual de 65.000 pesos por cada miembro de la familia en el primer mes. Esto va decreciendo, tiene una duración de 3 meses, beneficia a 2 millones de hogares, a cerca de 4,5 millones de personas. El primer pago, el primer grupo ya se hizo el sábado pasado. Esto tiene un costo fiscal importante, 830 millones de dólares. Yo sé que los números a veces cuesta dimensionarlos, pero para ponerlos en perspectiva, yo les contaba de lo que se hizo en materia de mejora del pilar solidario, de la pensión básica solidaria, ese incremento de 50% que benefició a cientos de miles de adultos mayores, tenía un costo de 1.000 millones de dólares al año. Nosotros acá, lo que hemos aprobado, lo que estamos obrando, estamos hablando de 830 millones en un horizonte de 3 meses. Y quiero decir algo muy importante. Lo hemos repetido como gobierno y permítanme decirlo una vez más. Esto no es definitivo. Esta pandemia genera, lo he dicho muchas veces, es una película con capítulos por descubrir, no es una foto. Estos capítulos no los conocemos. Hay incertidumbre, esto es evolutivo y tenemos que tener mucha flexibilidad para ir respondiendo cada vez que sea necesario. Quiero decirlo con fuerza, lo ha dicho el presidente de la República. El Estado, el gobierno va a estar ahí para complementar los ingresos de las familias cada vez que sea necesario. Si es necesario extender este beneficio luego 3 meses, así lo haremos. Si es necesario allegar otros mecanismos de ayuda, así lo haremos. Pensemos que ayer teníamos el bono COVID, hoy día tenemos el ingreso familiar de emergencia, mañana quizás va a ser necesario con mucha fuerza un subsidio al empleo porque hemos conocido cifras muy preocupantes de las cuales solo cabe ocuparse respecto a un alza del desempleo que al final del día es una caída importante, es un dolor potente en los ingresos de las familias y cabrá en el momento que lo peor de la pandemia sanitaria haya quedado atrás, de la crisis sanitaria haya quedado atrás, cabrá apoyar con fuerza, subsidiar con fuerza ese empleo para que retome y que se transforme en lo que es la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas. Y en este sentido,
lo hemos dicho, lo hemos manifestado y quiero explicarlo una vez más. Nosotros creamos un fondo especialmente dedicado para tener recursos para acometer estos desafíos. Por ahora tenemos un fondo de 2.000 millones de dólares, los cuales el ingreso familiar de emergencia representa 830 millones de dólares utilizados. A su vez, en el tercer eje, lo hemos dicho, acá también, junto con proteger el empleo y los ingresos que de allí derivan, junto con apoyar los ingresos de las familias, particularmente las más vulnerables, es fundamental proteger las fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos son los empleos, son las empresas que dan esos empleos, y es por eso que hemos puesto con mucho acento una línea de garantías, ¿cierto?, que le permita a las pymes, a las empresas, acceder al crédito. El crédito es el oxígeno que las empresas necesitan para poder sobrellevar, para poder transitar este paréntesis tan duro que nos está golpeando y en el cual las empresas no están teniendo liquidez, no están teniendo venta. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en el mundo y qué sucede en Chile? Que ante los altos niveles de incertidumbre que experimentamos, el crédito se tranca. Y para destrancarlo es fundamental la política pública, es fundamental la acción del Estado, aquí a través de una garantía estatal que comparte el riesgo de este crédito y que facilita en consecuencia que el crédito se expanda. Esto es lo que hemos hecho y que el Congreso aprobó con mucha celeridad, con la celeridad que se necesitaba. Hemos creado un fondo de garantías estatales para apalancar el crédito a través del sistema financiero, un fondo por hasta 3.000 millones de dólares que va a permitir entregar crédito a las pymes. Es un fondo que tiene una duración de 12 meses, va a estar presente hasta abril del año próximo. Sabemos que este programa ha tenido dificultades. Yo he hablado y hemos hablado en mi equipo regularmente con muchos emprendedores para entender sus dolores, para entender dónde han estado los problemas. Y créanme que hemos estado trabajando duro en poder solucionar esos problemas. Pero al mismo tiempo quiero decirles que las cifras iniciales son esperanzadoras. A menos de un mes de operación o de lanzamiento de estas líneas de crédito de capital de trabajo para las empresas, plata fresca, pero también postergación de sus créditos previos, a menos de un mes de operación, al cierre de ayer, teníamos 3.500 millones de dólares de créditos cursados, es decir, depositados en las cuentas corrientes de los emprendedores. 2 de cada 3 pesos cursados han ido a la pyme y un 95% del número de operaciones cursadas han ido a la pyme. Es decir, consciente de los problemas y trabajando duro para hacer los ajustes y mejorar y tratar de solucionar esos problemas, quiero señalar que los montos cursados, los montos de créditos otorgados son muy significativos. Para que tengan una referencia, en un año normal, en un año sin crisis, todo lo cursado, todos los créditos otorgados por el sistema financiero a la pyme son significativamente menores que lo que el crédito FOGAPE o esta línea COVID ha logrado. En particular, esta línea COVID ha generado una expansión del crédito, comparando este mes de mayo con el mes de mayo de un año normal, el año pasado, el año antepasado, una expansión o un crecimiento que es 3,5 veces todo lo que antes se cursaba. Eso, insisto, es una luz de esperanza respecto a que esto está ayudando, está el crédito llegando a muchas empresas que lo necesitan y vamos a apurar y hacer nuestro mejor esfuerzo, apurar el tranco para solucionar los problemas, las listas de espera que sabemos están pendientes y que es un dolor enorme y una angustia para muchas empresas que necesitan este crédito COVID-19 con garantía estatal. Pero siempre en la pyme hemos hecho otras cosas, porque sabemos que el perímetro en el cual está la empresa en Chile y la pyme en particular admite distintas soluciones para distintos grupos. Y es por eso, por ejemplo, que hemos tenido una particular preocupación por aquellos microempresarios que son informales. Informales quiere decir que tampoco acceden a los canales formales del crédito, no acceden a los bancos. Son más de 200.000 microemprendedores informales que son atendidos por instituciones financieras no bancarias con un fuerte énfasis social a través del otorgamiento de microcréditos cuyo valor promedio es 500.000 pesos, 700.000 pesos, y para ello hemos inyectado 150 millones de dólares en un programa de Corfo que va a permitir expandir y apalancar e ir en apoyo de más de 200.000 microemprendedores informales en nuestro país. Con esta medida estamos tratando de completar el universo de emprendedores, de pymes que existe en nuestro país y que sabemos no todos tienen acceso al canal de la banca o de los intermediarios financieros formales. Pero amén de esto, también desde el Estado Central, desde el Ministerio de Hacienda, junto con la DIPRED,
hemos lanzado una serie de iniciativas que nos parecen fundamentales para apoyar a nuestras pymes. Quisiera nombrarles dos de ellas. La primera es el portal de compra ágil. Este es un proyecto que desarrollamos durante un mes de trabajo arduo con Chile Compra y que lo que busca es tener un portal dedicado en Chile Compra, dedicado especialmente a la pyme. ¿Para qué tipo de compra? Para todas aquellas compras, entre comillas, pequeñas, es decir, por montos inferiores al 1,5 millones de pesos, pero que representa el 80% del total de compras, del número de operaciones que realiza el Estado Central año a año. Quiero señalar además que el monto total anual de estas compras se acerca a los 800 millones de dólares y quiero recordar además que dentro de los proveedores del Estado, 2 de cada 3 son pymes. Este portal dedicado ha sido muy bien recibido, ha tenido mucha agilidad, ha generado un entusiasmo y una capacidad de generar negocios importante para la pyme y estamos muy contentos de ello porque ese era el objetivo, es generar una instancia dedicada, ágil, más simple, con menos trámites, que le permita a la pyme, que hoy día tiene problemas para vender, contar con el Estado para sus ventas de forma mucho más fácil, más expedita que lo que era en el pasado. Y a su vez, también hemos movilizado grandes recursos y hemos hecho todo un plan de acción para asegurar algo que es tan fundamental, el pago oportuno a nuestros proveedores. Reconozcámoslo con claridad, el Estado ha sido un mal pagador. El Estado no pagaba a 30 días y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por asegurar dos cosas. Primero, que todo el stock de facturas que nosotros teníamos pendientes de pago a fines de marzo de este año se pagara íntegramente al contado, la gran mayoría de ellas, incluyendo los sectores de salud, donde todavía subsisten ciertos problemas, pero hemos ido avanzando muchísimo en acortar los plazos de pago y en particular en pagar al contado las facturas que estaban pendientes de pago, algunas de ellas 60, 90, incluso 180 días de atraso. Era nuestro deber y es lo que los emprendedores, los proveedores del Estado necesitan porque al final del día eso es liquidez. Conjuntamente con eso, hemos asegurado, y es lo que hemos venido haciendo, el pago a un máximo de 30 días de todas las nuevas facturas que nos lleguen. Esto ha supuesto que desde que lanzamos esta iniciativa hemos movilizado y hemos pagado más de 1.800 millones de dólares en facturas. Eso es un cambio radical respecto a lo que estaba haciendo el Estado Central en el pasado. Pero le hemos agregado un elemento adicional. De aquí en adelante, y hoy día está sucediendo, los proveedores del Estado se les está pagando como máximo a 30 días. Pero ¿qué pasa si ese proveedor necesita la liquidez hoy día? Pues bien, hemos habilitado en conjunto con una alianza con Banco Estado una plataforma de confirming donde ese proveedor puede ir a descontar su factura, es decir, obtener su plata al contado a una tasa realmente muy privilegiada, muy preferencial, que es la del Estado de Chile, 0,5% mensual. Sabemos que esto es una medida que va a llegar liquidez a una tasa que es muchísimo más baja que la que pueden obtener en cualquier factoring y que es un esfuerzo conjunto, insisto, entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y el Banco Estado en aras de, nuevamente, inyectar liquidez a los proveedores, a la pyme que la necesita. Quiero terminar señalando una serie de medidas tributarias que van en esta misma línea de inyectar liquidez cuando se necesita a las pymes, a las empresas, también a las familias. No voy a entrar en detalle, pero sí puedo decirle que están plenamente vigentes y operativas una serie de medidas asociadas a devolución anticipada de impuestos, a la postergación del pago de impuestos a la renta, del IVA, de las contribuciones, a liberar del impuesto de timbre y estampillas los créditos otorgados en este periodo, a la liberación de los pagos provisionales mensuales que generan las empresas durante el segundo trimestre. También hemos obrado un plan para facilitar las donaciones al fisco y a las instituciones sin fines de lucro, así como las donaciones que vayan dirigidas a la pyme. En fin, son un set amplio de medidas tributarias que hemos puesto arriba de la mesa y sobre todo que hemos corrido para que estén plenamente operativas, implementadas, y es lo que ocurre en la actualidad. Quiero terminar esta cuenta pública con un mensaje de optimismo, con un mensaje de realismo también, respecto a la situación difícil que vivimos. Como les dije al principio, vivimos un momento inédito en nuestra historia. Vivimos la crisis más importante que como país hayamos enfrentado en décadas. Esta crisis no solo es sanitaria, es una crisis económica y social que está golpeando y va a golpear con mucha fuerza a muchos miles de familias chilenas, y esa debiera ser nuestro norte, nuestra preocupación principal. Cómo atender esos dolores, esa angustia, esas pérdidas de ingresos tan significativa. La magnitud de la crisis exige un esfuerzo inédito, una movilización de recursos inédita. Al día de hoy
como Estado de Chile hemos movilizado más de 17.000 millones de dólares en las distintas iniciativas que les he mencionado. Pero probablemente será necesario mucho más en adelante, muchas más acciones en adelante. Esto no solo son recursos, son un despliegue de acciones simultáneas al mismo tiempo que abarcan a toda la población, porque este shock es a toda la población al mismo tiempo, a todos los grupos, a todos los segmentos, a todas las empresas, y con especial fuerza a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, esto requiere toda nuestra energía, todo nuestro compromiso, toda nuestra creatividad, pero particularmente un esfuerzo común, un esfuerzo mancomunado, porque el calibre, la magnitud de esta crisis es de tal amplitud que es imposible que nadie pueda afrontarlo por sí solo. Esto requiere una acción conjunta, requiere mucha unidad. Y por eso que yo al terminar quisiera rescatar la invitación que ha hecho el Presidente de la República, en la que estamos trabajando con mucha fuerza como Ministerio de Hacienda, como Gobierno, esta invitación que hace el Presidente de la República a un acuerdo en pos de la protección social y de la reactivación. ¿Pensando en qué? Pensando en los próximos 2 años, pensando en cómo vamos a navegar esta crisis, no solo en lo sanitario, sino que en 3 ejes fundamentales. El primero, la protección de los ingresos, particularmente de los ingresos de las familias más vulnerables, que sabemos están experimentando caídas importantes sus ingresos y el dolor y el drama humano que esto acarrea. Es fundamental que como país nos pongamos de acuerdo y logremos consensuar medidas que den garantías, que den un horizonte de certidumbre respecto a las familias que están sufriendo los embates socioeconómicos de esta crisis. Es importante que nos encontremos en esa primera dirección, en ese primer eje al cual nos invita el Presidente. El segundo eje fundamental, y es importante no perderlo de vista, que debe ser una prioridad nacional, es la reactivación económica y la reactivación del empleo. La verdad sea dicha, cuando lo peor de la crisis sanitaria haya pasado, nos vamos a encontrar en un punto de salida muy abajo, muy golpeado, con alto desempleo, con empresas que van a haber quedado en el camino, con otras que van a estar en la cuerda floja, con pérdida de ingresos significativa de las familias, con un aumento de la pobreza. Y no podemos ser indiferentes a esa realidad. Y por eso un acuerdo por la reactivación económica, por el empleo, que al final del día es la fuente permanente de ingresos de las familias chilenas, va a ser fundamental. Y para ello tenemos que ponernos de acuerdo hoy día y tenemos que empezar a pensar en medidas hoy día. Y estas medidas tienen que cumplir con 2 condiciones. Tienen que ser audaces. Es decir, no podemos aplicar el mismo set de medidas que pensamos para un momento de normalidad. Esta situación extraordinaria va a exigir medidas extraordinarias, medidas audaces, medidas distintas, medidas jugadas, medidas muy diferentes a lo que en el pasado hemos obrado. Y va a exigir al mismo tiempo mucho sentido de urgencia, mucha agilidad. No vamos a tener el tiempo para pensar esta medida, tenemos que tenerlas listas para apretar el botón y que apenas lo peor de la crisis sanitaria haya pasado podamos salir con fuerza. Reactivación económica y del empleo a través de medidas audaces y ágiles. Esa es la invitación y ese es el acuerdo nacional que nos parece debiéramos lograr. Y por último, es necesario también englobar este esfuerzo en un criterio de sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Les mostré al principio de esta presentación que hoy día estamos teniendo un déficit fiscal extraordinario. Es lo que corresponde para responder a esta crisis. El próximo año también vamos a tener un déficit fiscal. Y es lo que corresponde para empujar estas 2 primeras acciones que les he dicho. Pero en el mediano plazo, al igual que ocurre en cualquier familia, es fundamental volver a ordenar las cuentas. Porque si no somos capaces de ordenar esas cuentas, eso lleva a problemas. El exceso de endeudamiento, bien lo saben, que no nos escuchan, finalmente termina por ahogar a las familias, lo mismo pasa con los países. Y si no somos capaces de ordenar las cuentas, no somos capaces de dar un marco fiscal sostenible, sucede algo que también es dramático, que vamos a tener que hacer el ajuste a través del gasto público, a través de los programas más importantes del gasto público. No vamos a ser capaces de darle sostenibilidad, credibilidad a los principales programas de la agenda social que es tan necesaria. Por lo tanto, un compromiso acá, un acuerdo nacional respecto a la importancia de generar un marco fiscal sostenible de mediano plazo, aunque suene lejano, aunque suene ajeno, es fundamental para nosotros como país. Insisto, 3 ejes fundamentales: protección de los ingresos de las familias para apoyarlas, para acompañarlas en esta pandemia, donde van a ver sus ingresos mermados y donde además, producto de las medidas de confinamiento, su capacidad de generar esos ingresos se ve limitada. Segundo, la reactivación económica y la reactivación del empleo. Y tercero, la sustentabilidad fiscal. Estos son los ejes del acuerdo por la protección social y la reactivación.
Y quiero terminar redoblando este mensaje. En estos momentos tan difíciles enfrentamos desafíos de una magnitud, insisto, que no hemos conocido en nuestra historia. Esto solo podemos lograrlo con mucha unidad. La unidad acá no es una palabra cliché, no es una palabra vacía, es la realidad, es lo que necesitamos. Necesitamos mucha unidad para ir al frente, para ir adelante y sobrepasar y acometer este desafío mayúsculo que tenemos como país. Hoy día los chilenos y las chilenas no nos están pidiendo ir ni hacia la derecha ni ir hacia la izquierda, lo que nos piden es ir hacia adelante. Y en esta ir hacia adelante tenemos que encontrarnos todos. El llamado a un acuerdo hecho por el presidente, que ha tenido buena recepción en las fuerzas políticas, entrega una luz de esperanza respecto a la capacidad de ponernos de acuerdo en estos ejes fundamentales para navegar esta crisis económica, social, sanitaria que tenemos por delante. Estoy seguro que lo podemos lograr, estoy seguro que lo vamos a lograr con unidad. Hay luz al final de este túnel, sin duda alguna. Estamos dando lo mejor de lo nuestro para llegar a ese momento. Y créanme, vamos a volver a encontrarnos cuando lo peor de esta crisis haya terminado, de la crisis sanitaria que ha quedado atrás. Vamos a volver a levantarnos, vamos a volver a interactuar con los nuestros, vamos a volver a trabajar, vamos a volver a producir, nos vamos a levantar, porque así lo hemos hecho siempre. Siempre que hemos tenido desafíos mayúsculos como país, hemos logrado hacerlo. Y para que aquello ocurra, la unidad tiene que ser el norte fundamental. Creo que esa es la invitación y el desafío fundamental que nosotros tenemos por delante como país, y los invito a todos a estar en esta misma línea. Les agradezco por su atención en esta cuenta pública participativa y ahora estaré muy encantado de recibir preguntas de ustedes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, ministro Briones. Mi nombre es Daniela Arecheta, soy de la ciudad de Punta Arenas, de Magallanes. Con mi familia tenemos un emprendimiento, una pyme. Nuestra región hoy en día se ha visto muy afectada por el COVID. Estuvimos en cuarentena por bastantes semanas. Por este motivo quería hacerle una consulta. Además de las medidas que ya tomó el gobierno, como ha sido el bono COVID o la ley de protección del empleo, ¿qué otras medidas el gobierno está preparando para mitigar el daño económico que han sufrido las empresas y las pymes en nuestra región de Magallanes? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Daniela. Es muy pertinente y está en línea con lo que hemos comentado, que me permite profundizar en algunos aspectos. La verdad es que esta crisis, como yo decía, es un golpe, es un terremoto que llega a todos los rincones del país al mismo tiempo, que afecta a todas las áreas al mismo tiempo. Es evidente que las pymes se han visto muy golpeadas y de hecho venían golpeadas producto de los hechos posteriores al 18 de octubre, la violencia. Eso generó profundos costos económicos y muchas de ellas no lograron sobrevivir, otras venían golpeadas y este segundo golpe, la verdad es que las deja en la cuerda floja. Como yo te decía, hemos estado tratando de cubrir distintas aristas de este problema a través de darle acceso al crédito a las empresas, a las pymes que lo necesitan para poder sobrevivir. Como yo mencionaba, los créditos con garantía estatal, FOGAPE, son un canal típicamente intermediado a través de los bancos. Como mencioné, sabemos que hay problemas, estamos trabajando duro en esos problemas porque entendemos la necesidad que tienen las empresas urgente de estos créditos. Y créanme que estamos dando lo mejor nuestro para poder avanzar ahí. Es cierto, el crédito se ha expandido y es la buena noticia en el agregado que yo mencionaba, pero es fundamental apalancar esa fuente de recursos, darle mayor agilidad, acortar las listas de espera en este programa inédito, masivo, que genera una demanda muy concentrada en un mismo momento. Yo quiero decirte que al día de ayer teníamos prácticamente 170.000 solicitudes de crédito en menos de 3 semanas, de las cuales aproximadamente la mitad están en créditos cursados, pero hay otro tanto que están en lista de espera, que no han podido ser tramitadas ni tener una respuesta ni favorable ni desfavorable aún. Y por supuesto también hay un grupo de créditos que han sido rechazados. Entonces creo que lo primero es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, créeme que estamos en eso para acelerar, para mejorar la llegada de este crédito con garantía estatal a Magallanes, por cierto, a todas las regiones de Chile, y en eso estamos. Pero además
como yo mencionaba, estamos tratando de cubrir otros espacios, por ejemplo, a través de este fondo MIPYME, que yo señalé, que llega a los microemprendedores a través de intermediarios financieros no bancarios, como la Fundación Ban Igualdad, como Fondo Esperanza, como muchas otras que se están agregando a esto y va a tener esa capilaridad a un mundo social, a un micro de microemprendedores informales. Estamos creando en Corfo, además, un fondo de garantía, el fondo Crece, que también va a permitir llegar liquidez a otros instituciones financieras no bancarias como las cooperativas, las cajas de compensación, los factoring, los leasing. Bueno, todos esos son instrumentos que permiten financiar directa o indirectamente a las empresas, a la pyme, y esperamos que eso pueda estar implementado prontamente. Y por último, a través del Estado como portal de compras, lo que yo mostraba, los invito a visitar Compra Ágil a la pyme, que pueden ser proveedores del Estado de una manera mucho más simple, más ágil, por eso su nombre, que en el pasado. Por supuesto, está el rol también de Cercotec en el Ministerio de Economía como vehículo que entrega recursos de fomento, de financiamiento. En fin, el esfuerzo es mayúsculo, Daniela. Yo sé que para muchos hay impaciencia, hay frustración, porque a veces no les llega todo lo que esperaban, pero la verdad es que vivimos un momento en que el choque es de tal magnitud que la verdad es que llegar al mismo tiempo y llegar con prontitud y llegar a todos se hace difícil, hay espera, hay trámite. Yo también les pido comprensión en esa materia. Estamos tratando de cubrir todo el espectro, estamos trabajando todos los días, largas horas, para poder cubrir estos espectros, pero estamos conscientes de que hay espacios de mejora, de que hay incertidumbres, ¿no es cierto? Y por supuesto de que hay críticas a las cuales naturalmente siempre estaremos receptivos y sujetos, porque de eso se trata. Hola ministro, soy Paul Alcorce, ingeniero comercial de acá de la ciudad de Antofagasta. Quisiera consultarle en qué está el proyecto que ayuda a los trabajadores independientes que emitimos boletas de honorarios, y además si de aquí en adelante vamos a recibir algún beneficio adicional. Muchas gracias. Hola Paul, gracias por tu pregunta. Este proyecto, como mencioné, está hoy día en el Congreso. Tuvimos sesión ayer en la Comisión de Hacienda del Senado. Esperamos que la Comisión de Hacienda lo pueda despachar a la sala para votación en sala del Senado en los próximos días. Ahí lo que sigue es pasar a la comisión en la Cámara de Diputados y a la sala en la Cámara de Diputados, por lo que esperamos. Ojalá este proyecto pueda ser ley de la República en los próximos días, las próximas semanas. Sabemos la urgencia que hay detrás. Quiero decirte que el proyecto fue reformulado respecto a lo que nosotros ingresamos. Al principio nosotros planteamos un proyecto de ley que tenía dos patas. La primera pata era atender a la emergencia. Es, como lo dije en mi presentación, cubrir una parte sustantiva de la caída en ingresos que están teniendo los independientes con boleta honorario, por la sencilla razón de que no están pudiendo dar boleta o porque el número de boletas y los montos que están recibiendo tiene una caída significativa. Y tenía un segundo elemento más permanente que apuntaba a un eje institucional, a un eje de generar un seguro permanente para que en adelante, en los futuros años, si es que hubiera coyunturas como esta, ojalá nunca como esta pandemia, pero recesiones u otras que impactaran fuertemente los ingresos de los independientes con boleto honorario, este seguro pudiera aplicar. La verdad es que la idea del seguro complicó, alargó la discusión, hubo también actores que no estaban de acuerdo con esa postura y por lo tanto simplificamos el proyecto, volvimos a un esquema en que esta idea de una ayuda inmediata que permita a los independientes obtener recursos que compensen su caída, pero con un compromiso de devolver esos recursos mañana, en varios años, a través de condiciones muy favorables, pero devolverlos al fin esté presente. Eso es lo que estamos discutiendo y esperamos que pueda salir muy prontamente. Este proyecto llega a un universo de 1,2 millones de personas, de independientes con boletas de honorario que cumplen con las condiciones que nosotros mostramos en la presentación, que es tener al menos 4 boletas en 12 meses u 8 en 12. Así que estamos trabajando con mucha fuerza porque sabemos la urgencia, sabemos la importancia, sabemos el universo de personas, de profesionales que dependen de esto, así que esperamos tenerlo despachado prontamente en el Congreso. Y quiero agradecer también la gran cantidad de preguntas que hemos recibido por redes sociales, no solo hoy día, sino que habitualmente tratamos de dar respuesta a ellas cada vez que podemos. Los quiero invitar, por último, a visitar el sitio web de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Hemos desarrollado un portal muy novedoso en su diseño, muy amable, muy amigable con ustedes los ciudadanos. ¿En aras de qué? En aras de la transparencia.
en aras de que ustedes conozcan de primera fuente lo que estamos haciendo de una manera pedagógica, fácil, y de forma tal de desplegar todo el rompecabezas de acciones. Van a poder ver ahí la información sobre el FOGAPE que hablábamos recién, las líneas de crédito COVID. Van a poder también ver ahí qué es lo que ha pasado en temas de protección del empleo, a cuántas personas ha llegado, dónde, en fin. Muchos de los elementos que yo les mostré en esta presentación, en esta cuenta pública, los van a poder ver desplegados ahí en tiempo real a través de esta nueva plataforma que tiene un enfoque netamente ciudadano. Ustedes están en el centro, queremos que esa información llegue de forma simple, de forma didáctica, de forma visual. Bárbara Suet, por las redes sociales, me pregunta a propósito del presupuesto, de que cómo lo hacemos mejor y de dónde vamos a sacar los recursos. Tu pregunta, Bárbara, es fundamental y se asocia con dos elementos que yo mencioné. Primero, la obligación moral que nosotros como autoridades tenemos de, en primer lugar, rendir cuentas a los ciudadanos de forma muy transparente. Y en segundo, asegurarles que sus recursos se están gastando bien. Todos ustedes nos aportan con sus impuestos y eso es un sacrificio que vale la pena primero agradecer y segundo, es nuestro deber asegurarles que estamos haciendo lo mejor, el mejor esfuerzo para gastar bien esa plata. Y lo segundo, relacionado con lo anterior, tiene que ver con esta idea del presupuesto base cero ajustado. Olvídense del concepto de base cero por un segundo si quieren. ¿Cuál es la idea esencial acá? A retener. Lo que hace cualquier familia. La torta no tiene por qué repartirse igual año a año. Cuando cambian las prioridades, los pedazos de esta torta tienen que cambiar. ¿Significa este presupuesto base cero que vamos a achicar el presupuesto? Algunos han planteado esa duda. Les quiero decir con claridad que no. No es así. No se trata de achicar el presupuesto, se trata de priorizarlo de una manera distinta. Se trata de que en esta crisis, en esta coyuntura, en esta hoja de ruta de navegación que tenemos los próximos 2 años y a la cual me referí, con prioridad y con urgencias sociales muy potentes, producto de la crisis COVID-19, que seamos capaces de hacer un esfuerzo por priorizar y por poner esos recursos repriorizados allí donde más nos necesitamos, que son los ingresos de las familias chilenas, el apoyo a los empleos y reactivar nuestra economía. Javiera Vivo, me pregunta ¿cuándo parte la portabilidad financiera? Y me dice, la verdad es que estoy esperándola hace rato. Muchos la esperamos hace rato, Javiera. Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados el día reciente, es decir, va a ser despachada el Congreso, va a ser ley de la República en los próximos días. Viene un periodo en que hay que dictar una serie de normativas, ¿no es cierto?, porque la ley dibuja el marco general y ahora hay una serie de normativas que tienen que venir de la Comisión de Mercado Financiero para que esto esté en plena implementación en los próximos meses. Esto, aunque sé que parece medio abstracto, es una iniciativa fundamental, porque nos va a permitir cambiarnos mucho más fácil de proveedor financiero. Y al tener esa facilidad de cambiarnos, bueno, estamos expuestos a que nos hagan mejores ofertas, en mejores condiciones, con mejores tasas. Y ante la amenaza de que nos hagan mejores ofertas, nuestra propia institución financiera nos va a hacer mejores ofertas. Entonces, es ganancia sí o sí para los consumidores, para los ciudadanos que tienen, insisto, todos tenemos algún producto financiero, va a derivar en mejores condiciones, menores costos, va a ser más barato el crédito. Y quiero señalar algo fundamental. Esto es un primer paso en una agenda que tiene que continuar. Acá lo que requerimos son más actores financieros y no menos. Más intermediarios financieros que generen más competencia y más innovación, no menos. El día de mañana, ojalá podamos compartir toda nuestra información financiera, de forma tal de que se genere un ecosistema donde muchos emprendedores financieros ofrezcan soluciones innovadoras, creativas, a la medida, que vayan en beneficio de ustedes, que son las personas, los ciudadanos que interactúan y que tienen productos financieros. Luis Felipe Castro, reducción del gasto público, ¿cuándo? Me dice. Luis Felipe, creo que enfrentamos un momento donde el eje central tiene que ser priorizar el gasto público, gastar mejor los recursos públicos, no reducir el gasto público en este minuto. La verdad es que los desafíos que tenemos por delante son enormes. Tenemos urgencias sociales de un calibre, de una magnitud que no conocíamos hace décadas, porque este golpe, la crisis derivada del COVID-19 va a ser un golpe muy profundo, que va a exigir mucho esfuerzo del Estado, de la política pública y también del sector privado para que salgamos rápido y con fuerza
de esto y podamos apuntalar el empleo, los ingresos que de allí derivan y un elemento central sin el cual el resto no puede existir, que es la reactivación económica. Esto va a exigir recursos públicos, Luis Felipe. Creo que lo prioritario acá, o lo central acá, es que nos pongamos de acuerdo en que es necesario reenfocar prioridades, que hagamos más con los mismos recursos públicos, que los pongamos allí donde son más necesarios. Y respecto al tamaño, a la cantidad del gasto público en general, creo que esa es una discusión de mediano plazo que como país tenemos que tener, que dice relación con cuál es la carga tributaria de nuestro país en el mediano y largo plazo y cuáles son las prioridades sociales, los programas, nuestras ambiciones, nuestras metas país que queremos tener. Pero te insisto, en lo inmediato creo que lo fundamental es priorizar el gasto público, aquellas tareas urgentes que debemos acordar. Por eso lo fundamental de este llamado a un acuerdo en estos tres ejes, en esta protección de los ingresos, en esta protección de los ingresos, en esta reactivación económica que es un elemento fundamental. Muchas gracias.